Dios es el que bendice y el que quita. Sí. El Dios que permite la prosperidad y el mismo Dios que permite la sequía, Pepe. Sí. El mismo Dios que te lleva a la tierra prometida es el mismo Dios que te hace pasar por el desierto. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Plática Juvenil, episodio número 15. Soy Nathan Olivas y hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Quién lo conoce usted como es? En verdad, ¿quién lo conoce usted? ¿Será su esposa, su esposo, sus hijos, un líder? ¿Quién lo conoce usted como es? Hoy lo que vamos a hablar es que nadie lo conoce como Dios. Dios realmente sí sabe cómo somos. Así que hoy terminamos nuestro estudio de Salmo 103. Estamos viendo la importancia de no nomás confrontar nuestra alma, pero de recordarnos que Dios está en control. Así que antes de entrar en este estudio, quiero animarles a todos de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si no lo ha hecho, comparta este video para que la gente reciba esta enseñanza, esta plática, porque nuestro deseo es de bendecir al hogar, de ser apoyo para los padres y guía espiritual para los jóvenes. Así que les animo, síganos a través de las redes sociales, queremos que sean parte de lo que estamos hablando aquí. Y Pepe, estamos terminando de hablar de prosperar en nuestra alma. Hemos tomado el tiempo, el mes de enero y febrero para poder nosotros poner la base de este año, para poder nosotros progresar en la vida, para poder confrontar todos los desafíos, porque van a haber desafíos. Claro. Van a haber cosas que se van a levantar, ya sea en el hogar, ya sea con los jóvenes, porque es plática juvenil. Sí, claro, claro. Y vamos a estar tomando el tiempo de hablar sobre temas muy importantes que nuestros jóvenes hoy en día están teniendo que confrontar. Lo que se está viendo hoy en el mundo, Pepe, es alarmante. Sí, sí. Lo que los adolescentes tienen que pasar, los jóvenes adultos, lo que está sucediendo en el mundo. Necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos que nuestra vida emocional, nuestra alma esté bien. Por eso Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por eso este Salmo me ha bendecido a mí. Sí, a mí también, sí. Y hoy es lo que vamos a hablar. Dios sí sabe cómo somos, Pepe. Sí, y quién mejor que Dios, quién mejor que el que nos creó, nuestro Padre, nuestro Dios. Y yo pienso que estos temas, este tema que vamos a tocar hoy, es muy importante y es para la gente, lo necesita saber, que Dios los conoce mejor. Porque muchas veces, Nathan, se nos olvida de que por cosas que no recibimos y cosas que a lo mejor no vemos, que le estamos pidiendo a Dios y a lo mejor buscamos de alguna manera estar bien con Dios y meternos con Dios, leer la palabra de Dios, pero se nos olvida que Dios nos conoce. Y se nos olvida que muchas veces cuestiones, circunstancias que pasan en la vida son por un propósito, por causa de que Dios nos conoce a nosotros. Hay mucha gente que hoy en día ya el debate ya no es si Dios existe. Ahora la gente quiere buscar a Dios, pero a su manera. Quieren ver si Dios se puede relacionar con ellos a través de las cosas creadas. Hoy lo que se mueve mucho son los crystals, las piedras. El espiritualismo ha crecido como nunca. Y ya la gente se va a religiones, al misticismo, buscando la manera de conectarse con el mundo. Se ponen a adorar al universo, a las cosas creadas. Porque en nuestro ser nosotros sabemos que Dios existe y queremos que nuestro Creador se relacione con nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos solos. Por eso una de las cosas que batalla la gente hoy en día, que batallamos, es eso, es cierto nivel de soledad. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Dónde está la iglesia cuando necesito la iglesia? ¿Dónde está la ayuda que necesito? Y uno se pregunta, ¿habrá alguien que realmente me conoce como yo soy?
jóvenes que se preguntan, ¿habrá alguien que le importe cómo ando yo? Y yo a veces veo que, por ejemplo, mis hijos, cuando veo que ya están actuando de una manera diferente, inusual, yo tengo que captarlo y decir, ok, mi hijo quiere llamarme la atención en algo. Tengo que tomar el tiempo y hablar con él, hablar con ella y decir, ¿qué está pasando? Porque ellos quizá no lo perciben, pero están diciendo, nadie me entiende, nadie le importa cómo estoy. Y en ese momento es algo crucial, es algo bien importante, porque, perdón que te interrumpa, pero me da la urgencia de decirlo porque lo estamos viendo latentemente ahorita en este tiempo. Eso que dices tú es una gran verdad. En nuestros jóvenes, porque y no necesariamente en nuestros jóvenes, también puede ser en nuestra pareja, puede ser en la gente que nos rodea, ¿no? Yo pienso que muchas veces tenemos que ser sensibles a eso, porque si bien lo dices tú, la gente busca, hay veces que buscar a Dios de una manera errada, de una manera en la cual ellos se sientan autosuficientes, ¿verdad? Y el problema es de que nuestros hijos de alguna manera están haciendo lo mismo, pero buscando a papá, buscando a mamá, buscando al esposo, buscando a la esposa. Entonces es algo que por eso me urgía mucho, porque precisamente en este tiempo me he estado viendo, y yo tengo hijas también. Y la otra vez me puse a analizar eso que dices tú. Por eso me cayó como a balde de agua fría, porque me puse a analizarlo. De que yo me quedé callado y empecé a observar a mi hija sin que ella me viera. Y de repente empecé yo a ver que ella quería llamar mi atención. Y obviamente era porque quería que jugara con ella. Y me dijo esto que yo dije, wow. Aunque sean pequeños, conocen. Papi, tú no quieres jugar conmigo. Yo me voy a ir a mi cuarto sola porque no quieres jugar conmigo. ¿Y cuántos años tiene? 4 años. 4 años. 4 años. Y yo dije, wow, si mi hija lo puede ver, ahora un joven que está pasando, que está siendo bombardeado día con día, un marido que sale a trabajar, que está siendo bombardeado día con día, una esposa. Y por eso debemos de nosotros tener mucho cuidado, porque sí Dios nos conoce, pero también Dios hay veces que permite que nosotros nos vayamos por un lado para enseñarnos de que sí Dios nos conoce y es una obra de amor para con nosotros, pero también nosotros tenemos que depender de Él. Tú decías de tu hija, pero ¿qué de tu esposa? Sí. Right? Sí. So, yo estoy convencido que por eso hay tantos problemas en el hogar a veces, en los matrimonios. El nivel de divorcio ha subido como nunca antes. Sí, bastante. Y yo creo que esto tiene que ver mucho, porque en la pareja cuando hay descuido, cuando no hay tiempo invertido de conocerse uno al otro, ahí es donde entra el enemigo y usa eso en contra de nosotros. Y hay desunión, hay desacuerdos, hay ofensas, ya no hay paz. Y ya de ahí ya no podemos nosotros conocernos como deberíamos. Pero aquí está la clave, que ni nuestra pareja nos conoce como somos nosotros. Sí. Yo amo a mi esposa. Ya vamos a cumplir 12 años este año. Wow. Pero aún así estoy aprendiendo cosas nuevas de mi esposa. Y claro. Ella de mí. Claro que sí. Pero Dios sí sabe cómo soy yo. Y Él nos conoce en la plenitud. Él sabe lo que pienso. Él sabe las intenciones de mi corazón. Él sabe realmente cuando me siento como me siento. Él sabe por qué me siento como me siento. Y Él es paciente. Dice la Biblia que Dios es muy paciente con nosotros. Aún con la persona inconversa. Dice la Biblia que Él es paciente. Anhelando que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento. O sea, Dios sí sabe la persona que está en las drogas, la persona que vive en las calles. Dios sabe la condición de ellos. Él los conoce en detalle. Y Él quiere que ellos lleguen a ese punto donde ellos se desesperen en ellos mismos y
vean a Dios. Sí. Que alcen su mirada hacia el cielo y digan, Dios, ayúdame. Tú me conoces. Right? So, volviendo al Salmo 103, en el verso 14, Pepe, lo voy a leer en la TLA, que es la traducción lenguaje actual, para poder nosotros entenderlo más claro. Y dice, bien sabe nuestro Dios cómo somos. Y dice, bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, verso 16. Pero tan pronto sopla el viento, Pepe, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. O sea, Dios sabe que somos frágiles. Sí. Dios sabe que aunque a veces queremos aparentar que somos la gran cosa, Él sabe que somos polvo. Sí. Por ejemplo, hace poco una persona muy famosa que no es cristiana, esa persona, como es, un carro le pegó a su bicicleta y puso un video diciendo que él estaba asombrado, que él podía morir. Una persona famosa, que el carro le pegó a su bicicleta y le dio gracias a Dios, sin creer en Dios. Le dio gracias a Dios y empezó en ese momento, en ese instante de él, y yo lo miraba en su semblante que él estaba en shock. Sí. Like, él podía morir en ese momento. Una persona poderosa, billonaria. Wow. Una persona que realmente uno lo ve y la gente lo sigue por su carisma y cómo es. Pero a una persona así Dios sabe que es frágil. Sí. Dice la Biblia que bien sabe que somos polvo. Sí. Que hoy estamos aquí, mañana ya no estamos. Yes. Y fíjate que me llama la atención porque aquí en esta versión, en la NTV es esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, me gustó lo que dice en el versículo 14, dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Entonces, cuando yo leo eso, muchos de nosotros pensamos, y esto es lo que a mí me da risa por dentro, cuando veo hermanos o cuando veo personas que hablan de una manera muy pronta para hablar, no, que a mí esto y lo otro. A mí me pasó una experiencia por decir eso, que nunca la voy a olvidar, y por eso ahí como que sentí que Dios me metió un freno y dicen, ten cuidado porque somos frágiles, muchas veces se nos olvida que Dios mismo nos dice a nosotros, hey, ten cuidado, eres frágil. Tú no sabes, nadie tiene el día de mañana asegurado. Todos somos frágiles y todos podemos, de alguna manera, como dices tú, un abrir y cerrar de ojo nos cambia la vida, Nathan. Muchas veces se nos olvida eso y pensamos que porque vamos al gimnasio, porque tenemos dinero, porque tenemos esto, somos invencibles, cuando no, nada que ver. La misma Biblia aquí en el versículo 14 dice, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y yo me pongo a pensar, digo, ok, para mí Dios muchas veces en este versículo me ha ministrado en el aspecto de decir, ok, recuérdate que tú no eres nadie sin mí. De que tú eres débil en tus propias fuerzas, eres débiles. Me recuerdo, ahorita que estabas hablando, Dios nos conoce tanto, Dios conoce al pecador, Dios conoce a las personas que están en las drogas y el deseo de Él es que esas personas se arrepientan. Y hay muchas personas, todos lo hemos oído, que dicen, ¿por qué Dios permitió esto? Si ya sabía. Recuerdo que estaba viendo un video y era un drogadicto que vivía en las calles y le preguntan, ¿de alguna manera tú no estás enojado con Dios por que perdiste todo, por la manera en la que ahora vives? Dice, me impactó mucho lo que dijo, es que Dios, ¿qué tiene que ver aquí? Yo fui el mismo que mis pasos me llevaron a esto, no Dios. Dios nunca me puso el cigarrillo, Dios nunca me puso la droga para yo hacer yo mismo mis consecuencias de esto. Las estoy viviendo, pero Dios no. Dios sabía que yo quería. Y yo me pongo a pensar, si una persona que aparentemente no conoce de Dios
no sabemos, no sabemos si sí o si no. Reconoce eso, Nate. Ujú. Imagínate si esa persona se convierte, Ujú. que Dios quiera y sí se conviertan, impactarían mucho la vida de personas. ¿Por qué? Porque saben que Dios, la voluntad perfecta y el deseo de Dios, por causa de que nos conoce a nosotros, Ujú. es que nos vaya bien. Ujú. Y como Dios sabe cómo somos, tenemos que nosotros reconocerlo Ujú, y conocernos nosotros mismos, que ujú. somos polvo. Sí, Yo creo que tenemos que en estos tiempos siempre recordarnos que somos pobres, sí, pobres y somos como polvo y somos débiles. Me gusta esa versión, que somos débiles, sí, que muy fácil caemos, muy sí, fácil. sí, Por eso tenemos que siempre buscar a Dios por guianza, por ayuda, ujú. de vivir en dependencia de Sí, claro, Dios. claro. Ese es el punto principal de todo, de siempre vivir rendido delante de Dios, reconocer que Él es Dios y nosotros no somos Dios, Ujú, ujú. que Él tiene todo el poder y nosotros estamos limitados, Sí, tenemos debilidades. Y cuando ve el salmista aquí expresar que Él es débil, sí, que Dios es todopoderoso, que es Dios soberano, dice el verso 16, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. O sea, a veces podemos vivir toda la vida queriendo conquistar mm, ciertas cosas ujú. y poner Dios a un lado Sí, y pensar que fue nuestra fuerza, sí, no sabiendo que todo eso va y viene. ujú. Nuestra vida sin Dios va a Sí, la perdición. sí, 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 Todo lo que hacemos para Dios, en la voluntad de Dios, va con nosotros. sí, sí, Bendice a la gente. ya, Así que vemos que Dios sí sabe cómo somos. Él sabe que somos frágiles, somos débiles. Y sigue el salmista, el verso 17, dice, en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Así que somos frágiles, débiles, pero también somos amados sí, por Dios incondicionalmente. sí, sí, Pero aquí el requisito, vamos a lo mismo, que es a quienes lo honran, Pepe. sí, Dice la Biblia que por de tal manera amó Dios al mundo, ujú, que dio a ujú. su Hijo. Sí, Pero Dios va a honrar a aquellos que le honran sí, claro, y va a ser misericordioso a los descendientes de aquellos que son justos, a los que han esperado en Dios, a ujú. los que han puesto su confianza en Él. Sí, Y a aquellos, dice la Biblia, que el amor hacia ellos va a ser incondicional, ujú, ujú. que Dios va a tener misericordia de sus hijos, de sus nietos, Sí, de sus bisnietos, sí, que Dios va a preservar su descendencia, su sí, vida, sí, todo lo que hacen. ujú. Volvemos a lo mismo, Dios sabe que somos polvo, vamos a tener errores. En el cristianismo vamos a tener errores. Sí, Dios sabe sí, cómo somos. sí, Y voy a seguir enfatizando. Dios sí sabe cómo somos, sí, sabe que somos débiles en el Señor. A veces nosotros, y es una de las cosas que tristemente, y es lo que yo quiero hablar mucho de esto en este año, que hay una generación que se está levantando con mucha culpabilidad, ujú. que sea por el error, sea por falta de entendimiento, falta de enseñanza a veces, vivimos con esta culpabilidad y pensamos, no, pues ya fallé hoy, ahora ya Dios no me ama, Ujú, sí, ahora ya no, Dios ya no me puede usar, ujú. ahora no tengo acceso a Dios como antes. No, Dios es fiel. Sí, Dios sí, es tan bueno que Él te puede levantar, te puede restaurar y te puede usar. sí, Él sí, puede bendecir tu vida, Él puede bendecir tu descendencia, porque dice la Biblia que su amor siempre será el mismo. Es sí. algo que nosotros nunca vamos a entender, Pepe. Él no cambia, Él ¿verdad? no cambia, pero aquí el salmista notó, y quiero en paréntesis decir que este salmo, los eruditos que estudian esto, dicen que este fue un salmo ya en la de ya cuando era anciano, Ya David, su edad avanzada ya. edad avanzada, él ya reflejando de su vida de joven, Sí, sí, viendo las misericordias de Dios y ahora él testificando que el amor de Dios
es el mismo. Hablando de sus experiencias, de sus ¿no? experiencias. Qué mejor eso, Nathan, de hablar. Por eso a mí, a mí me gusta mucho, me encanta escuchar testimonios, me encanta, no sé, es algo que a veces yo estoy trabajando y en vez de escuchar música estoy oyendo un testimonio. Hay testimonios que han bendecido mucho mi vida, porque son hombres de Dios, y en este caso, pues es este hombre de Dios que nos está recordando que vemos la historia de David, lo que pasó David, en serio es una película, si vemos, sería una película de Hollywood. Pero lo que estoy tratando de decir es de que David comprendía todas estas cosas, y David sabía que puedes estar aquí un día en la cima, pero un error, un abrir y cerrar de ojos te pone en el suelo totalmente. Entonces, Dios nos conoce mejor que nosotros. Ahí donde nosotros pensamos que no está nadie, ahí es cuando Dios está siempre con nosotros, y por eso Dios nos conoce hasta mejor que nosotros, neta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tapar cosas muchas veces de las que no sabe nadie, y pensamos que porque no saben los que están afuera, decimos, no, ya la tenemos hecha, ¿no? Y ese es el problema, que muchas personas, por causa de la culpabilidad, es porque piensan que Dios no está viendo nada de lo que están haciendo. Entonces, cuando se recuerdan de que Dios está ahí, cargan con esa culpabilidad. Van esos jóvenes cargando tanta culpabilidad, y eso es lo que las aprisiona, eso es lo que los aprisiona y aprisiona, porque los oprime. ¿Por qué? Porque ellos saben de que, nadie me vio, pero Dios sí me vio. Y tiene que Dios, de alguna manera, tiene Dios que redarguir esos corazones. Dios tiene que tratar con esos corazones, y es cuando nos damos cuenta que somos polvo, que ahí donde pensábamos que Dios no nos veía, que ahí donde pensamos que Dios no estaba, o que Dios ahí, cuando nos comprendemos que Dios sí estaba, y que somos débiles, y que más que nada que somos tan frágiles que ahí es cuando viene el tratar de Dios con nosotros, y ahí es cuando nuestro corazón de verdad se entristece. ¿Por qué? Porque pensamos que lo de afuera es nada más. No, es Dios en nosotros. Dios sabe que somos frágiles y débiles, y ahí me ministra a mí en lo personal, Pepe, porque a veces uno que ha vivido en el evangelio, uno que ha casi vivido en la iglesia, uno a veces piensa, no, a Dios se lo va a olvidar. O quizás yo ya no tengo la misma, ¿cómo te podría decir? Dios no es tan paciente ahora que ya soy más maduro en la fe. Ya, como dice la Biblia, a los que mucho se les da, mucho se les demanda. Y uno a veces toma ese verso y piensa, no, pues ya tienes que saber. Y uno piensa que ya Dios ya no va a tener el mismo cuidado que antes. Y lo que yo he visto en estos tiempos, yo en lo personal, es que Dios es el mismo. Dios todavía me mira como si fuera el niño que nació en el evangelio, viendo el bebé, ¿no? El bebé, y así yo me pongo a pensar, veo a mis hijos y a Neftalí, el mayor, que ahora ya va a cumplir 11 años. Wow. Yo todavía me recuerdo cuando tenía 2 años, 1 año. Y cuando lo veo, y a veces cuando lo veo sufriendo, yo siempre me recuerdo al Neftalí de pelo largo, 2 años, niño perfecto. Y yo lo trato ahora sí, como si fuera un niño. Y a veces se nos olvida eso, que el amor de Dios es incondicional, no cambia. Y cuando Él trata con nosotros, podemos ser ya ancianos, diáconos, pastores, siervos de Dios. Y Dios todavía nos mira como el primer día que dimos nuestra vida al Señor. Así es. Y eso es algo que nos debe de nosotros motivar, Nathan. Nos debe motivar de que si nosotros pasamos por algo y por alguna razón, yo siempre les hago esta ilustración a los jóvenes, porque un día que estábamos en la sierra, recuerdo que salió un grupo de jóvenes con personas, pues, con jóvenes y adultos también,
a escalar una montaña. Tú te vas a acordar de esto. Y había una persona en específico que yo decía, no la va a hacer. Pero mi sorpresa fue que cuando bajó raspado, bajó sucio porque se había caído, se había dado golpe y todo, pero subió la montaña y yo decía, wow. Y yo, cuando estábamos nomás, pues sí, estábamos platicando. Yo de repente me puse a pensar, ¿sabes qué? El camino de Dios es lo mismo, Nathan. ¿Sabes? Muchas veces nosotros el camino de Dios lo pensamos que son flores y que son tú sabes que son, pues sí, puras cosas bonitas y todo. No, el camino de Dios es muchas veces nos vamos a caer así, vamos a ir subiendo y todo eso y luego nos vamos a caer, nos vamos a lastimar muchas veces, vamos a pasar por cosas y vamos muchas veces vamos a quedar a lo mejor heridos de muchas cosas, ¿verdad? Pero esas heridas sanan. El tema aquí que quiero llegar, a lo que quiero llegar es de que se nos olvida de que nosotros cuando caminamos en el Señor no es perfecto, pero de todo ese camino Dios va con nosotros y nos deja que nos caigamos. Deja que nos caigamos para nosotros agarrar esa experiencia como digamos David. Y lo que nos debe de ministrar para levantarnos de esas cosas, de esas caídas o de esos golpes que nos damos, precisamente es de que el amor de Dios no cambia. Eso nos debería de mover a todo mundo para nosotros saber que no tenemos por qué caminar nosotros con culpabilidad, con prejuicios, con cosas que nos atrasan y nos desvían del camino de Dios. Y eso para mí me ministra y cada día le pido a Dios que me ayude a siempre tener eso en mente de que tú no me estás juzgando. Claro que a veces hay cosas que Dios permite para que yo vuelva, pero Dios nunca cambia y el amor de Dios es como dices tú, eso me gustó mucho desde cuando estás en el primer amor, como dicen, que estás bien activo y sientes que Dios te abraza y Dios es el mismo. Y es lo que Dios reclama en estos tiempos y es profético. En Apocalipsis lo vemos que tengo esta cosa en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Es lo que a Dios es lo que le duele tanto. Y es lo que me ministra a mí en estos tiempos de como mencioné la primera semana de este año, yo me propuse a prosperar en mi alma. Y algo que Dios me ha ministrado a mí es eso, vuelve al primer amor. Y he visto cómo las circunstancias, cómo el enemigo se ha levantado para tratar de desubicarme y no dejarme yo regresar a ese primer amor de amar a Dios como antes, de una fe genuina, sincera, infantil, una fe infantil, porque Dios así todavía me mira. Dios no está tan preocupado de lo que estoy haciendo y mira esto y lo otro, no, Dios todavía me mira como el que apenas se convirtió. Como dice el verso 14, que somos débiles. Somos débiles en el sentido un niño, que uno tiene que darle la tetera, tiene que cambiarlo. Como te digo, eso me ministra de saber que así Dios todavía nos mira. Sí. Y volviendo a ese joven que también, ese mismo joven me bendice a mí, porque yo todavía me recuerdo con una sonrisa, ¿no? Con una sonrisa subió esa montaña. Con una sonrisa él subió. Dios lo bendiga, y todo raspado, todo sucio, pero aún así con una sonrisa. No, ¿y qué llegó haciendo? Llegó, miren, me caí y empezó a enseñarnos y yo, wow, decía, porque yo sinceramente, yo no fui porque yo dije, yo no la hago. Y cuando yo vi él, mira, fíjate cómo somos, ¿ok? Cómo somos a veces, y decía, no la va a hacer. Yo le quería decir al que iba con él, no te lo lleves. Pero imagínate, por eso nosotros tenemos que saber de que no debemos de hacer tan prontos para hablar. Y cuando llegó,
Hasta ahorita, cómo me acuerdo, y me ministra mucho. A mí también me bendice mucho ese joven porque bien valiente. Y ese joven en especial es de Dios. Sí, muy de Dios. Y da testimonio, y lo que me ministra ahorita, lo que estoy pensando, el mismo Dios de ese joven que lo creó del polvo, porque ese es el significado del salmista. Sí. Del polvo salimos y al polvo regresamos, ¿right? Y Dios nos formó del polvo, así que David está diciendo, mira dónde empezaste. Dios te formó del polvo. No te olvides del que te hizo. Sí. El mismo Dios que creó a ese jovencito, el mismo Dios que lo cuida a él, es el mismo Dios que creó esa montaña grande. Tú sabes lo grande que es esa montaña, ¿no? El mismo Dios que creó a ese jovencito, creó esa montaña. Sí. O sea, Dios tiene todo bajo control. Sí. Verso 19 dice, mi Dios es el Rey del cielo. Es el dueño de todo lo que existe. Así que, wow, aquí vemos que no nomás somos frágiles, somos débiles, somos amados por Dios incondicionalmente, pero también vemos en el verso 19 que somos creación y posesión de Dios. Dios creó todo. Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios habló las cosas en existencia, pero tomó el tiempo de crearnos del polvo, Pepe. Sí. O sea, aquí vemos que Dios es el Rey del cielo, Dios es el Rey de todo. Él tiene todo bajo control. Sí. El mismo Dios que estuvo con ese jovencito es el mismo Dios que creó la montaña, y Él sabe todo. Sí. Él conoce cada detalle. Y eso me ministra porque veo que Dios sí sabe cómo somos nosotros. Sí. Que somos muy fáciles de olvidarnos que Dios tiene todo. Y que nos conoce. Nos conoce, y Él nos quiere dar, y Él nos quiere guiar, y Él sabe cómo y cuándo. Sí. Y está en nosotros si esperamos y dependemos de Él. Porque Él es dueño de nuestras vidas. Sí. Nosotros somos la creación. Él es el creador. Sí. Él es el dueño de todo. Sí. Aún los hijos, yo siempre me recuerdo, mis hijos, Dios me los dio para cuidarlos. Sí. Para yo guiarlos, pero al fin y al cabo, ellos son de Dios. Sí. Y yo como padre no son míos. No son míos. Y incluso las bendiciones que Dios me da, Job fue, Dios da, Dios quita. Sí, el Dios, Job entendió la mente de Dios. Él conoció que Dios es el que bendice y el que quita. Sí. El Dios que permite la prosperidad y el mismo Dios que permite la sequía, Pepe. Sí. El mismo Dios que te guía por lo que es esa tierra que fluye leche y miel. El mismo Dios que te lleva a la tierra prometida es el mismo Dios que te hace pasar por el desierto. Sí. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Sí. Tú dime cómo Dios permite que el Hijo de Dios vaya al desierto para ser tentado sin comer 40 días y 40 noches. Sí. Yo llego a la conclusión que el mismo Dios que permitió que el Hijo de Dios estuviera en el desierto es el mismo Dios que creó el desierto. Sí. El mismo Dios que es el Señor de aún de Satanás. Sí. Porque el diablo es diablo, pero es el diablo sometido a la voluntad de Dios. Exactamente. El diablo no puede ir más allá de lo que Dios le permite. Exactamente. Porque Dios es el Rey. Así es. Ahora, fíjate algo bien que vemos que Jesús está en el desierto. Vemos que fue tentado. Dios conocía el propósito y Dios conocía lo que Jesús iba a padecer. Y aún así le permite ir al desierto para ser tentado. Que muchas personas relacionan lo que Jesús padeció como tragedia, pero fue una gran victoria, porque dice la palabra de Dios que le arrebató las llaves del Hades a Satanás. Y eso, imagínate, nosotros
Dios tiene nuestro propósito ya diseñado. Ujú. Si Jesús pasó por eso, Ujú. si Jesús mismo fue tentado, ¿qué te quiere decir a ti y a mí? Nosotros tenemos que pasar muchas veces por cosas. Ujú. Job me ministra mucho. Yo creo que a todos los cristianos nos debe ministrar mucho Job, porque fue un hombre íntegro. Ujú. Pero imagínate, Job conocía a Dios. Muchas veces nos afanamos, Nathan, con muchas cosas. Ujú. Nos afanamos con las cosas, nos afanamos en que no tenemos esto, no tenemos lo otro, o qué dirán si no tengo esto o si no tengo lo otro, pero se nos olvida de que Dios conoce nuestras necesidades. Yeah. Eso es lo que a mí me ministra mucho y mi esposa siempre me lo recuerda. Dios conoce nuestras necesidades. Ujú. Y Dios nos va a dar en su perfecto tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Amen. Dios nunca se queda con nada, Nathan. Entonces, si sabemos eso, mi Yeah. pregunta es, ¿por qué no confiar en Él? Mm. Tú estás pasando por un desierto, tú estás pasando por una adversidad. Sé que en estos momentos escuchar esto, muchas veces la gente dice, ya estoy cansado de escuchar Ujú. todo, pero mira mi situación. Ujú. Pero ¿por qué no confiar en Dios? Si sabemos que tenemos un Dios que nos conoce, si sabemos que tenemos un Dios Ujú. que hizo el cielo, la tierra, el oro y la plata son de Él. Él tiene para nosotros. Nada más que hay muchas veces que nosotros no comprendemos la voluntad de Dios, Ujú. pero se nos olvida que muchas veces oramos sin saber, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ujú. Yo lo comprendí en un proceso que yo y mi esposa pasamos cuando dijimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y me frustraba porque yo no veía lo que yo quería con todo el deseo de mi corazón, lo anhelaba yo. Y un día yo me recuerdo que entré a mi cuarto, a la oficina, allá donde grabábamos antes, Ujú. y recuerdo que y eran más o menos en esos tiempos por ahí. Y yo, esa oración que hice, yo me recuerdo que a lo mejor ni era oración, era como reclamo. ¿Qué está pasando? Me estoy metiendo contigo, Señor, ayúdame y esto y lo otro. Y así pasó, sino que un día escuché una palabra que estaban predicando, escuché una palabra que dice, ¿sabes qué? O se va a hacer mi voluntad, Ujú. o entonces ¿qué? Y eso me ministró a mí porque muchas veces se nos olvida de que nosotros le decimos que se haga tu voluntad, que sea la voluntad de Dios. Perfecto, se va a hacer la voluntad de Dios. Ujú. Si tú estás diciendo eso es lo que se va a hacer. Entonces, la voluntad de Dios no se compara a nuestra voluntad. Ujú. Y muchas veces se nos olvida de que Dios llega a tiempo, pero a su tiempo. Y por eso nosotros se nos olvida de que Dios conoce, Dios nos conoce en ese momento, Dios nos conoce y sabe que lo que necesitamos, bueno, para no hacerla larga, cuando nosotros supimos que ya teníamos el milagro, no el milagro, la petición de Dios, yo me recuerdo que le dije a Dios, jamás te vuelvo a cuestionar. Ujú. ¿Cuándo? Jamás vuelvo a cuestionar qué está pasando, porque sabes que tú llegas justo a tiempo. Porque a lo mejor si en ese momento llegaba, lo que nosotros estábamos esperando era algo que a lo mejor no lo hubiéramos aprovechado como lo aprovechamos hoy, neta. Ujú. Porque Dios sabe cómo somos. Exacto. Dios sabe que somos impacientes, Sí. que a veces lo queremos en nuestro tiempo, a nuestra manera, Microwave, ¿no? y no sabiendo que Dios tiene cosas mejores para Sí, nosotros. Sí. Yo me pongo a pensar en Jesús, que en Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ujú. En ese momento ni los discípulos entendían lo que estaba sucediendo. Sí. No pudieron quedarse despiertos una hora no sabiendo lo que Jesús iba a tener que padecer por ellos, Sí. por nosotros. Sí. Él iba a sufrir algo que nadie más iba a sufrir. Yeah. Él murió en la cruz. Aún en la cruz dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Sí. En ese momento de aflicción, en Sí. agonía, Él sufrió, no nomás físicamente, pero emocionalmente. Sí, claro. Y lo hizo por ti, Sí. por mí, Sí. por el mundo, por todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Dios ha prometido, Sí. por el sacrificio, por la obediencia de Jesús,
ahora nosotros tenemos vida. Ahora nosotros tenemos esperanza. Ahora nosotros podemos decir, bien sabe Dios cómo somos. Sí. Pero Él tiene misericordia. Sí. Él nos cuida. Su amor es incondicional. Él nos ama. Pero es por Cristo. Sí. Lo que Él hizo. Sí, sí, sí. Él resucitó, dice la Biblia, en el tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por nosotros. Y para terminar, Pepe, aquí termina el salmista con broche de oro, porque no nomás eso, pero vemos el verso 20. Ustedes, sus ángeles poderosos, que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y dice, y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y a ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. O sea, los ángeles, los seres espirituales, sí. Dice el salmista, ustedes también, alaben a Dios, bendigan a Jehová. Ustedes que Dios creó para alabanza de su nombre, para servir a los santos, para trabajar. Lo que me ministra a mí, Pepe, Dios sabe cómo somos. Dios sabe que necesitamos ayuda. Somos frágiles. Sí. Así que Él, dice la Biblia, está intercediendo por nosotros todos los días, rogando por nosotros. Y no nomás eso, pero los ángeles nos sirven. Sí. Nos libran de peligros. Llevan las oraciones de los santos. Abren puertas, cierran puertas. Es increíble de ver que aún los ángeles toman de su tiempo y nos sirven a nosotros. Right? Pero en este contexto vemos que aún los ángeles tienen que alabar a Dios. Somos nosotros creados, al igual que los ángeles, para la alabanza de Dios. Así que para terminar esto, tenemos que recordarnos nosotros que somos creados, fuimos creados para alabar a Dios. En buenos tiempos y en malos tiempos. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Cuando estamos viviendo esa prosperidad bíblica que hemos hablado y cuando estamos ahorita en procesos. Quizás no tenemos lo suficiente, quizás ahorita no nos alcanza lo suficiente, pero estamos esperando que Dios supla, que Dios traiga la provisión, pero aún así en esos momentos de proceso alabamos a Dios. Aquí es lo que me ministra el Salmo 103, que en todo tiempo empieza y termina alabando a Dios. Confrontando su alma y diciendo, bendice alma mía a Jehová. Por eso aquí termina, yo por mi parte alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Así que, y esta es la traducción TLA, así que quizá diferente, right? Un poquito. Pero en la Reina Valera dice, bendice alma mía a Jehová. Así empieza y así termina. Porque el salmista entendió que de eso encierra la alabanza. Hay poder en la alabanza, Pepe. Cuando nosotros tomamos el tiempo, aunque no sintamos nada, de alabar a Dios. Dios busca la alabanza de nosotros, de buscarlo, de alabarlo por quién es Él. Y se unen los ángeles con nosotros para alabar a Dios. Sí, yo pienso que una alabanza, y esto me lo dijo una mujer de Dios que quiero mucho, tan solo una alabanza puede determinar tu día. Y cuando me lo dijo, yo dije, ¿cómo puede ser eso? Porque en las circunstancias buenas o malas tenemos que alabar. Aquí en el versículo 22 dice, termina David diciendo que todo lo que soy alabe al Señor. ¿Y quién mejor, Nathan, que David diciendo esto? Porque, como digo, él contaba su experiencia en lo que estaba pasando. Y que era emblemático de David, que me ministra mucho, era la alabanza. Porque él comprendía a Dios. Él sabía a Dios. Dios le dio el título de conforme al corazón de Dios. Entonces, si vemos que aquí David tenía una vida de alabanza en las buenas, en las malas, en la caída, en la cima, en la abajo. Entonces, tenemos muchas razones, Nathan, por alabar a Dios. Muchas razones. Y una de las razones más grandes que yo busco y que siempre encuentro para alabar a Dios es de que Él envió a su Hijo por mí.
la ira de Dios en la cruz se derramó sobre él, que me pertenecía a mí. Tú me vas a decir a mí que yo no voy a estar agradecido cuando alguien tomó mi lugar en la cruz, porque ya Dios conocía el efecto que iba a tener lo que estaba haciendo Jesús, que ahora estamos tú y yo aquí compartiendo la palabra de Dios, que ahora estamos aquí hablándole a todos los que nos están escuchando. ¿Para qué? Para dejarles saber que así como Dios conocía a Jesús, así como Dios conoció lo que iba a pasar, así Dios te conoce a ti y a mí, y por lo tanto Él tendrá cuidado de él. Y sí, muchas veces decimos, ¿por qué me has desamparado? Pero no comprendemos que es necesario a veces pasar por esas cosas, para que nosotros un día, el simple hecho que hayamos pasado por eso y que Dios nos dé la victoria, nos reafirme nuestra fe en decir, ¿sabes qué? Tuvo que haber pasado y te doy gracias y te alabo porque pasó. Así es. Y así terminamos. Wow. Así terminamos hablando del Salmo 103, hablando de la prosperidad del alma. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros desde el comienzo. Recuerden, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo por favor, comparta esta publicación, este video. Espero que lo disfrutaran igual que nosotros, Pepe. Sí. Esto para mí me ha bendecido mucho Sí. porque lo que he aprendido es que Dios sí sabe cómo somos. Dios sí sabe cómo es usted. Dios sabe cómo soy yo. Y Dios lo que busca es que lo alabemos en todo tiempo. Como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sí. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno con usted. Así que no desmaye, Dios está con usted, Dios está en control. Así que quiero agradecerles a todos, quiero dejarles saber que este próximo mes no se pierda lo que vamos a estar hablando. Vamos a empezar una serie nueva, así que comparta este video, síganos a través de las redes sociales. Vamos a estar hablando algo. De aquí en adelante quiero enfocarme en problemas que están padeciendo nuestros jóvenes. Así que si ustedes tienen jóvenes, quizás tienen nietos, niños pequeños, les animo, estén pendientes de lo que vamos a hablar este próximo mes. No se lo puede perder. Así que Dios los bendiga y nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.